Gra- Gracias, bendiciones. Qué rico poder adorar al Señor, ¿verdad? En este ratito fue un deleite, la verdad, con la presencia del Señor. Y yo creo que una de las cosas que no podemos pasar por alto es desaprovechar ese momento en el que el Señor está presente y que podemos adorarlo. Y bueno, Él también nos ministra, Él nos ministra y quita cosas de nosotros o podemos poner aquellas cosas que pareciera que no tienen sentido, pero hay muchas cosas en nuestra vida que pareciera que no tienen sentido y uno tiene que ponérselas al Señor y en medio de todo eso, pues el Señor ministra nuestra vida y nos enseña cómo es que la vida funciona. Se los digo porque yo, yo le digo muchas cosas al Señor. Dios les bendiga a todos. La verdad que es un gusto estar con ustedes, compartir eh, las vivencias que tenemos con Dios, los esfuerzos, ¿verdad? Que compartimos, o sea, compartimos los esfuerzos, las cosas que hacemos, que pasamos, ¿verdad? Y lo que vamos entendiendo de la palabra de Dios, lo que vamos comprendiendo de cómo se va a vivir y cómo vamos viviendo. Y a veces a través de las experiencias que tenemos, ¿verdad? No es porque seamos perfectos. Yo no estoy aquí para predicarle porque sea perfecta. Si tuviera que hacer un examen de perfección, yo no pasaría, pero me quedaría en el primer grado. Pero gracias al Señor que el Señor, a pesar de todo, ¿verdad? Decide usarnos y decide que a través de nuestras vidas va a impactar a otras. Entonces, nuestro testimonio y nuestras vivencias de verdad sí cuentan. Pero no hay nada más bonito que desenmascarar y abrir el corazón con honestidad para mostrar, ¿verdad?, lo que hay. Una de las cosas que usted va a ver en la palabra del Señor y que yo he visto es que Dios nunca encubrió los errores de ninguno de aquellos que lo sirvieron. Quedaron plasmados en la palabra. Ahí están. Y usted puede decir, pero qué usado fue. Pero también muestra las veces que se equivocó, las veces que Dios también quiso, también el carácter de Dios queda plasmado de las veces que Él se enojó, se frustró, que quiso cortar a muchos ahí, pero que a pesar de todo eso y de todas esas vivencias, ¿verdad? El propósito de Dios no fue frustrado, ni puede ser frustrado. Y de eso quiero hablarles en esta mañana, de cómo a pesar de todas las cosas que puedan venir y de lo duro que el diablo trabaja, porque sí trabaja bien duro, que de veras hace de todo para frustrar los planes de Dios en relación a nuestra vida, pero a pesar de todos esos trabajitos que él hace, el propósito de Dios para tu vida, para mi vida, no puede ser frustrado. Le voy a explicar por qué. Porque Dios ya sabe. O sea, no puede frustrarse. Mire, uno normalmente se frustra, ¿sabe cuándo? Cuando tiene falsas expectativas. Cuando uno cree algo, pero después en la práctica ve que era otra cosa. Eso es parecidito como cuando una persona se enamora, que conoce a una persona, ¿verdad? Entonces uno mira la belleza física, wow, los músculos, o sea, ve solo lo superficial, pero a la hora del té, cuando ya se siente en la mesa, se da cuenta lo que hay detrás de toda esa belleza física o perfección física. Se da cuenta que la expectativa que usted tenía era otra cosa. Entonces,
viene la frustración, ¿verdad? Entonces la gente se frustra porque, decía mi abuela, porque quiere. Amor no quita conocimiento, decía mi abuela. No solo miren, decía, lo que se ve superficialmente, aprendan a saber qué hay detrás de todo eso. Porque las personas, usted no puede esperar la perfección humana porque pues no hay, ¿verdad? Todos somos imperfectos y usted no se puede gastar la vida queriendo convencer a alguien de que usted es perfecto, ni siquiera a su esposo, ¿verdad? O sea, usted no se puede gastar la vida de esa manera, porque va a vivir frustrada, o queriendo llenar las expectativas de todo el mundo. Entonces, no hay nada más bonito que desenmascarar y saber que a pesar de todas las cosas que podamos vivir, e incluso que el enemigo quiera o esté haciendo, a pesar de todo eso, hay un propósito de Dios para nosotros. Por eso les dije, ¿por qué el propósito de Dios no puede ser frustrado? Porque es que Dios ya nos conoce. Dios nos conoce y como nos conoce y sabe quiénes somos, entonces el Señor no está esperando, Dios no está esperando algo que tú no le puedas dar. Eso puede pensarlo, puedo pensarlo yo, puede pensarlo usted, pero Dios no está esperando algo que usted no le pueda dar, definitivamente. Lógicamente, Dios, como nuestro creador, Él sabe el potencial que tenemos, Él sabe aún aquellas cosas que están guardaditas, que nadie ha visto, ¿verdad? Y Dios puede provocar que salgan a través de diferentes cosas que Él pueda permitir en su vida para que usted entienda quién es usted en realidad. Nunca se me va a olvidar una palabra que yo recibí cuando el Señor me dijo, Verónica, yo te voy a probar, me dijo. No porque yo no sepa quién eres, es para que tú sepas quién eres tú. Nunca se me ha podido olvidar eso, porque el Señor me llevó a conocerme y todavía me sigo conociendo, todavía no he terminado de conocerme. Hay veces que digo, uy, ¿esto de dónde salió? Entonces, Dios me va probando y me ha probado porque Él tiene un propósito establecido para mi vida. A pesar de lo que Verónica pueda hacer y de los errores que yo pueda cometer, Él lo estableció desde antes de la fundación del mundo, estableció lo que Él podía ver y sacar de nosotros. Y a pesar de todas las cosas que tenemos, de verdad, a pesar de todas las cosas en las que fallamos, usted va a ver que Dios no se rinde con nosotros. Esa paciencia tan linda que Dios tiene, porque Dios nos va llevando a nuestra máxima expresión. Entonces, las vicisitudes que nosotros pasamos, ¿qué hacen? Sacan la mejor versión de tu vida. Sacan la mejor versión de ti. Mire, es en los momentos más críticos muchas veces, donde la mejor versión tuya aparece, donde va a aparecer la Angelique que no era antes, la pastora Lupita que no era antes. La persona que está allí ahora, yo le aseguro que si tuviera que hacerse un test, vería que antes era de una forma, hoy es otra, porque los golpes que la vida te ha dado, las diferentes cosas que has vivido, lo que han hecho, bendito sea el Señor, porque aquí estás, es afinarte. No te destruyeron, aunque parecía que te iban a destruir, parecía que el divorcio te destruyó, pero no, no te destruyó. Sacó una mejor versión de ti. Tú no estás destruida, ni fue tu peor fracaso. El peor fracaso de una persona es perder el alma. Ese no hay otro. Pero en tanto nosotros tenemos vida, el propósito de Dios está vigente para ti. Y le voy a decir, el enemigo, mire, como le digo, el enemigo trabaja muy duro porque él siempre quiere frustrar los planes de Dios.
Pero algo que a mí me impresiona y le digo, no puede ser frustrado los planes de Dios porque Dios conoce lo que somos y Dios siempre tiene preparado, todo lo tiene ya preparado, porque por mucho que el enemigo quiera tener gobierno, él solo puede frustrar cosas. Puede frustrar, puede detener cosas, pero nunca destruir el propósito de Dios para tu vida. Que si no lo termina contigo, vienen tus generaciones. Dios es un Dios generacional. Dios no pierde. Dios nunca ha perdido. Algo impresionante que me encanta de Dios es que, mire, Dios nunca ha perdido una batalla. Dios siempre, siempre ha sido victorioso. Incluso en la batalla más grande que se llevó a cabo en la cruz, nosotros salimos victoriosos. El enemigo pensó que estaba frustrando a lo mejor los planes de Dios llevando a la cruz, porque pareciera que la cruz fue el plan, pareciera que fue lo más frustrante que haya podido vivir en la historia, ¿verdad? Nuestro Señor, porque pues lo que representaba la cruz. Y vemos que a través de la cruz, que era lo que había, traición, abandono, o sea, la muerte. Sin embargo, en medio de todo eso que se miraba a través de la cruz, había un propósito escondido que nadie podía mirarlo en ese momento. O sea, se estaba llevando a cabo algo tan impresionante para abrir una puerta de la que ahora usted y yo tenemos acceso, ¿verdad? Pero que ¿quién la tuvo que vivir? Pues el Señor Jesucristo. Entonces, me gusta lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:18. Dice Pablo, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito. Destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes, porque era algo que nadie miraba. Cualquiera hubiera podido decir, fue como lo peor que le ha pasado en la vida a alguien, pero era lo que iba a catapultar al Señor Jesucristo en una victoria poderosísima para la humanidad. Entonces, a veces las frustraciones más grandes que tú vives no son para destruirte, y eso es lo que yo he venido a decirte en esta mañana. Mujer, hombre o quien sea que esté aquí, tu vida, tu vida tiene un propósito y en cada una de tus vivencias, por difíciles que sean, hay algo que va a desatar en ti la mejor versión. A lo mejor tú no pensaste que el divorcio, que la pérdida de un familiar, de alguien a quien tú amabas, pero todas esas cosas han venido a afinarte, a hacerte fuerte, no dura, fuerte, a hacerte una persona que ve la vida ahora de una manera diferente, que como entendió que la vida ahora tiene un significado diferente, que ya no lo puede seguir viviendo de la misma manera, porque eso vino para sacar la mejor versión tuya. Ha venido a sacar ese yo que estaba ahí escondido y que ahora se está potencializando en ti y te está llevando a ser una persona mejor cada vez. No eres fracasada, no eres fracasado. Ni siquiera el no casarte te puede decir que eres un fracasado. Yo no me casé y yo fracasada no soy. Entonces, ¿qué le puedo decir? O sea, yo vivo la victoria de Cristo. O sea, fracasada nunca puedo ser porque yo vivo desde la victoria que Jesús me ha dado. Desde la victoria de saber que soy hija de Dios. Ahí está la pastora Lupita todavía profetizando. Bueno, que sea lo que Dios quiera, va, pastora. Entonces, ¿qué les puedo decir? Nosotros no podemos encauzarnos
en lo mal que nos ha ido. Usted vea lo que no está a la vista de cualquiera. Algo que a mí me gusta mucho, que el Señor le decía a Jeremías, cuando Jeremías miraba la destrucción y todo lo que le estaba pasando a Israel, y él tan frustrado escribiendo el libro de lamentaciones y todas las vivencias las peripencias que tuvo que pasar Jeremías. Pero en medio de todo eso, el Señor le habla a Jeremías y le dice, Jeremías, si tú aprendes a entresacar de lo vil, de todo eso que estás viendo, si aprendes a entresacar lo bueno que está escondido dentro de todo eso que están viviendo, tú vas a ser mi boca. Eso le dice el Señor a Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba solo mirando el panorama a simple vista de la destrucción, pero no sabía que detrás de esa destrucción y de todo eso había un propósito mayor. Y todavía el Señor en Jeremías 29:11, el Señor le dice, porque yo sé los pensamientos que tengo en relación a este pueblo. Pensamientos de bien, no son de mal, Jeremías, son pensamientos de bien para darles el fin que les corresponde. La situación, la circunstancia que está atravesando Israel no es para mal, es para bien. Aunque la situación no se miraba bonita. Lo que estaban viviendo no se miraba bonito. No se miraba bonito, se miraba, la situación era apremiante, era agonizante. Tanto que el profeta Jeremías escribe el libro de lamentaciones. Y usted lee ese libro, es lamento, ¿no? Por eso se llaman lamentaciones. Entonces, pero en medio de todo eso, Jeremías va comprendiendo que el propósito de Dios sigue firme, que el propósito de Dios nadie no está frustrado. Allí está el propósito, está escondido, pero está el propósito de Dios. El propósito de Dios en medio de las vicisitudes que vives está allí, no está frustrado, está allí. Mire, ¿sabe qué es lo más difícil para nosotros? Porque la verdad la cosa, mire, el propósito de Dios, o sea, no descansa en el poder del gobierno, no descansa en las personas poderosas o en qué tanto usted puede hacer. El propósito de Dios descansa en su fidelidad. Y lo más difícil que puede, tal vez para nosotros, es permanecer en Él. Permanecer es lo más difícil, pero eso es lo que Dios nos pide que hagamos, que permanezcamos. Dios a usted no le está exigiendo nada que usted no le pueda dar a Dios. Lo único que el Señor le está diciendo es, permanece en mí, permanece en mí. Si mi palabra permanece en ti y yo en ti, pídeme lo que quieras. Hay una promesa maravillosa. Permanecer en lo más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos siempre estamos viendo lo mal que estamos haciendo. Y entonces empezamos a pensar que el propósito de Dios en nuestra vida no puede funcionar bien. Pensamos que no puede funcionar por lo mismo, por nuestras propias expectativas y nuestras falsas expectativas que tenemos de nosotros mismos, de creer que podemos ser, de que podemos tener una perfección humana cuando todos sabemos que somos imperfectos, que cometemos errores. Y a veces es tan difícil y es tan duro, porque Dios, mire, yo creo que Dios en algún punto se debe de frustrar con nosotros. A veces yo me puedo pensar, porque digo, Señor, o sea, yo me imagino que tú te frustras conmigo cuando tú ves que yo me frustro porque yo no puedo ser perfecta. O sea, Dios sabe, por eso el propósito de Dios no puede ser frustrado, porque Dios nos conoce. Pero como usted y yo no nos conocemos, menos conocemos a Dios,
y nosotros queremos pretender, nuestro ego quiere mostrar algo que no es, entonces por eso pensamos que ya no podemos, o sea, nuestro propósito se truncó, pero no es verdad. El propósito es estable y firme, porque no depende de tus errores, no depende de tu capacidad humana, no depende de ti, depende de la fidelidad de Dios mismo. Algo que a mí me impresiona mucho cuando el Señor habla, dice, por amor a mí mismo, dice, te he dado tal cosa o he hecho tal cosa por ti, por amor de mí mismo. O sea, Él dice, por amor de mí. Me encanta Dios, me encanta, amo a Dios. Love you. Dios, es que conocer a Dios es maravilloso, en serio. Cuando, cuando Dios le permite conocerlo, que Él se va revelando su vida y le va haciendo ver y entender. Dios, mire, ve, Él mismo dice, yo no puedo ser burlado, Dios no puede ser burlado. Por mucho que alguien se burle de Él, Dios no puede ser burlado. Por mucho que alguien quiera pretender detenerlo de Dios, nadie tiene ese poder. Usted va a mirar algo. El enemigo hace muchas cosas, ¿verdad? Porque quiere frustrar lo que el Señor está haciendo en tu vida. Lógicamente, sí te puedo decir que lo único que el enemigo puede, lógicamente, es retrasar el propósito de Dios para ti. Sí puede, porque tú lo creas y porque tú estés queriendo mostrarle a Dios algo que no le vas a poder dar. Y ese es el gran error de nosotros y que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos empeñados en darle algo a Dios que Él no esté esperando de ti. O sea, nos frustramos y nos perdimos en el mapa porque nos hemos empeñado en darle algo que no le podemos dar. Y lo que Él pide que le demos, no lo estamos haciendo porque estamos muy enfocados en lo que nada que ver. Él dice, permanezcan en mí. ¿Qué es lo que Jesús nos manda? Permanecer. Él dijo, permanezcan, obedezcan, hagan esto. O sea, permanezcan en mi palabra. Y entonces, ¿por qué estamos tan frustrados? O sea, porque no estamos haciendo lo que Jesús nos llamó a hacer y es a permanecer en Él. No estés tan enfocado en tu perfección, enfócate en Jesús, enfócate en Cristo. No permitas que el propósito de Dios se siga reteniendo. El enemigo te puede robar la paz, el enemigo puede detenerte en muchas cosas que tal vez esté haciendo. Sí puede hacer eso, definitivamente que sí. Y lo hace porque nosotros le damos ese lugar. Nosotros somos los únicos que le damos al enemigo esa opción de poder hacer. Por lo mismo, Dios lo puede permitir, pero Dios nunca pierde el control. Dice Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. La voluntad de Dios no puede ser truncada, no puede ser destruida ni detenida, pero tenemos que entenderlo. El enemigo puede estorbar procesos, pero no puede cancelar propósito. Eso yo lo tengo claro como el agua. El propósito de Dios nunca ha sido cancelado, ni nunca ha podido el diablo frustrarlo por mucho trabajo y empeño que le haya puesto. Porque Dios no está esperando nada que tú no le puedas dar. Dios solo nos pide permanece, permanece. Entonces, miremos lo que realmente significa permanecer. Vamos a mirar en San Juan capítulo 15,
donde Jesús nos llama a permanecer en la palabra, a permanecer en Él. O sea, eso es lo que Jesús nos pide, que permanezcamos en la palabra, permanecer en lo que en Él. Dice en el capítulo 15, versículo 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Estaba hablando, ¿verdad? A sus discípulos, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, preste atención a esto, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Mire, quiero aclararle algo para que lo entendamos. Permanecer va a dar fruto, tiene un fruto. Eso es consecuencia de permanecer en la palabra. Dios a usted no le está pidiendo el fruto sin permanencia. El fruto se va a dar. Es algo que va a venir como consecuencia de permanecer en Él. No podemos romper ciclos, ni Dios lo hace. Dios es un Dios de orden y sabe cómo nos está llevando y lo que nos está pidiendo. Las consecuencias de mi obediencia van a ser bendición. La consecuencia de permanecer va a dar fruto y va a ser un fruto en abundante. Lógicamente, Dios quiere que demos fruto. O sea, ¿por qué? Porque eso es bendición para nosotros. Eso nos deja ver, o sea, ahí es madurez espiritual, ahí va un montón de ingredientes. Lógicamente, Dios quiere que alcancemos esa estatura del fruto. Sí, claro. Pero Él no te está pidiendo el fruto primero sin la permanencia en Él. Porque permanecer es parte de que puedas entender el propósito de Dios en tu vida. O sea, permanecer no es solo creer un día, es quedarse, es habitar, no soltar, incluso cuando te cuesta. No es un acto momentáneo, es una postura del corazón que a pesar de tú vas a permanecer en Jesús. Te caes, te levantas, como sea, dijo la viejita, pero tú sigues avanzando. Permanecer no es lo mismo que hacer, porque a veces pensamos, hago esto, estoy haciendo, no. O sea, eso sería como querer dar fruto primero. O sea, Jesús no dijo produzcan fruto primero, o sea, primero dijo permanezcan. El fruto, como le digo, viene como una consecuencia. Pero yo tengo que aprender a permanecer en Él. Cuando permanecemos en Dios, Dios se encarga del fruto. Él se encarga, el Espíritu Santo se encarga de que vaya naciendo, de que se vaya ampliando en usted todo, ¿no? Porque usted va a ver que, o sea, vamos a tener vicisitudes y muchas cosas en el transcurso de servir a Dios, claro, eso va a pasar. O sea, usted no puede pensar que no va a vivir ningún tipo de cosa, porque todas esas cositas Dios las va a usar para sacar la mejor versión tuya, como ya lo hemos dicho. O sea, Jesús nunca nos ha prometido que vamos a tener ausencia de problemas o de tormentas, pero sí dijo que en medio de la tormenta Él está con nosotros. O sea, Dios nos promete su presencia en medio de las tormentas. En todo, la presencia de Dios es una promesa para nosotros. Ahora, ¿cómo yo vivo con la presencia de Dios? Esos son otros 100 pesos. ¿Cómo usted decide vivir aún teniendo la presencia? Porque déjeme decirle, y le voy a decir esto, usted que me está oyendo aquí, usted ya aceptó a Cristo, usted tiene la presencia de Dios. ¿Cómo usted está viviendo con la presencia? Eso
Eso ya son otros 100 pesos. Como usted decide vivir con la presencia de Dios, esas ya son parte de sus decisiones. Pero yo soy consciente que tengo la presencia del Señor conmigo. Él está conmigo. Y eso me da la estructura y me da la fuerza para sostenerme en medio de las tormentas que vienen a mi vida. El saber que la presencia de Dios está en mí, eso me da la estructura y la fuerza para vencer lo que sea que viene. Por eso es que la mejor versión tuya está saliendo en medio de las vicisitudes, de las tormentas. No eres una fracasada por ningún motivo. No te veas como fracasada. Fracasé, no, fracasó el diablo. Cristo lo venció en la cruz. Pero usted, mientras usted respire, usted todavía, el propósito de Dios está vigente. Usted lo puede retomar hasta acercándose a los 100 años, no importa. El ejemplo, Abraham tenía 75, a los 75 años estamos preparando el ataúd, ¿va? Preparando para la partida. Pero Abraham estaba empezando a vivir a los 75, ¿qué? O sea, cuando la gente cree en Dios y cree en el propósito de Dios, porque eso fue lo que Abraham creyó, creyó el propósito, lo creyó. Amén. Hay que seguir intentando. O sea, y usted ve que Abraham también sí hizo eso. Intentó y siguió intentando. Por eso la Biblia dice que Abraham creyó de esperanza contra esperanza. Porque una de las cosas, y mire, Abraham no era perfecto. Si usted va y lee bien, Abraham, mentiroso. O sea, en un momento cuando ya había recibido ya la promesa, retrocedió, se fue para Egipto. O sea, vivió cosas, pero jamás dejó de confiar en Dios, porque la presencia de Dios estaba con él. Es que el hecho de que la presencia de Dios esté contigo no quiere decir que tú ya no vas a cometer un error humano. Ay, yo quisiera que así fuera. Ay, yo así quisiera, qué lindo sería. Pero es por lo mismo, esa es la misma cosa que yo le digo a la gente. ¿Por qué nosotros tenemos una falsa expectativa del hecho de tener la presencia de Dios? Porque pensamos, ah, ya tengo la presencia de Dios, ahora yo ya vuelo como lo único que tal vez pudiera como volar en escoba, pero como ángel, no creo. Hasta me voy a reír. Perdónenme que me río de eso, pero, o sea, tal vez lo único que pudiera llegar a hacer es volar en escoba, pero como ángel, no creo, porque soy humana. Soy un ser humano. Y mi Señor me conoce. Ay, es que Dios me conoce por el revés, por el derecho. Él a mí me dijo un día, ¿por qué estás frustrada? Me dijo, porque yo bien frustrada, ¿va? Ay, Señor, le dije yo, porque yo no veo nada aquí. Y me quitó la frustración. Me dijo, ¿cuánto tiempo tenés? Ah, le dije yo, ya llevo como 4 años aquí. Le dije yo, aquí no veo nada, Señor. Me dijo, yo llevo 2000, en ese tiempo era como 2000, ¿qué? 2019, por ahí. Me dijo, yo llevo como 2019 años, me dijo el Señor, esperando. O sea, me habló de Cristo para acá, ¿no? Entonces yo le, perdóname, Señor, perdóname porque yo me he puesto como unas expectativas. Dios, mire, Dios a nosotros nos mata el ego. Dios nos va alimando, perfeccionando y nos va cortando esas sillitas de prepotencia y de pensar yo puedo. El Señor nos va mostrando que sin Él, o sea, si yo no lo incluyo, no es mucho lo que yo pueda hacer. En mis fuerzas se van a acabar. Por eso el Señor siempre dijo, no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu. ¿Verdad? Eso es
Vamos a esperar un minutito, puede ser que la pastora tuvo problemas con el internet. Estoy disfrutándome. Pero este maligno no nos va a robar. Es que a veces se me daña la señal. Pero me escuchan, ¿verdad? Está ahí, se escucha en el nombre de Jesús, que ya no va a fallar más. Entonces, nosotros tenemos que permanecer en el Señor y no frustrarnos por los procesos que vivimos o por nuestra humanidad. Mire, la mayor frustración muchas veces para nosotros es nuestra humanidad. Muchas veces nuestra humanidad no nos deja abrazar el propósito de Dios en nuestra vida, porque humanamente como fallamos, cometemos errores, eso nos puede llevar a pensar que nosotros no vamos a hacer, que no vamos a cometer errores, pero no es así. O sea, nosotros tenemos que entender que Dios a nuestra humanidad no le está, la única cosa que Dios nos está llamando es que permanezcamos. O sea, y el permanecer en la palabra, el permanecer en Dios, es una decisión diaria. ¿Me están escuchando? Que alguien me levante una manito ahí porque no quiero seguir hablando si nadie me está escuchando. ¿Sí me están escuchando? Sí, O pastora, la estamos escuchando muy bien, gracias a Dios. ok, ok. Entonces, mire, le voy a decir, permanecer en la palabra, permanecer en el Señor, tiene que ver con una decisión diaria. O sea, no se trata de grandes momentos espirituales, sino de volver a Él cada día, de arrepentirnos rápido de las cosas malas que hacemos, de esforzarnos por cambiar actitudes, cosas que no son buenas para nosotros, que cuando las entendemos, pues tratamos de sujetarlas. O sea, no huir cuando fallamos, porque el problema más grande es que huimos. Usted comete un error y ya no se cree digno. Mire, eso vaya botándolo de su mente, porque usted y yo le vamos a fallar hasta el último día de existencia en este cuerpo. Yo quisiera decirle que no, pero por eso yo le voy a decir, lea la Biblia. En la Biblia usted va a ver que un hombre llamado el hombre conforme al corazón de Jehová pecó, ofendió a Dios. Usted va a ver que un hombre que fue profetizado por Dios, Sansón, o sea, óigame, Sansón fue profetizado por un ángel. O sea, era como para que ese hombre, ¿verdad? Cualquiera. Pero nos va mostrando la escritura, eso está en el libro de jueces, que Sansón, o sea, humanamente, pero es un héroe de la fe, ¿cómo la ve de ahí? No vamos a hablar mal de Sansón, porque Sansón está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, ahí búsquelo, ahí está Sansón como un héroe de la fe. Si nos vemos, si lo vemos humanamente, yo no lo hubiera puesto, pero ni siquiera en el, ¿cómo se llama? Menos lo hubiera puesto como héroe de la fe. Pero, ¿cómo la veía? Y Dios pone a Sansón como un héroe de la fe. Me encanta algo. Gedeón. Gedeón pasó, así voy a contar, a narrar un rápido una historia. De Gedeón me encanta algo que cuando Dios va a buscar a Gedeón, o sea, cuando Dios se le aparece, porque allí dice la Biblia, eso está en Jueces capítulo 6, de ahí en adelante comienza la historia de Gedeón. Entonces, una de las cosas que pasa con Gedeón es que cuando se le aparece el ángel de Jehová, Gedeón le dice, hombre esforzado y valiente, y yo, y Gedeón hasta que quedó, ¿qué? Porque Israel estaba escondido en cuevas en ese momento, porque los amalecitas y otros enemigos que tenían, Dios los había entregado en manos de ellos, dice, como por 7 años por ahí.
porque como siempre Israel va pecando y desviándose del camino, y Dios queriéndolo encarrilar, entonces dice que lo había entregado en manos de sus enemigos, creo que era como por 6 o 7 años, pero por ahí andaba la cantidad de años que lo había entregado. Entonces, y dice que Israel llegó a tal grado que se escondía en cuevas y no tenían, empobrecía, dice, cada día empobrecía a Israel por causa de sus enemigos. Pero en medio de todo eso, viene el Señor y empieza a buscar a un libertador que libere, o sea, Dios quiere liberar a Israel de eso porque ya el clamor del pueblo llegó al oído de Dios, que era lo que Dios quería, que esa gente se arrepintiera, pues. Entonces, se arrepienten, pero viene Dios y comienza a buscar y llama a Gedeón para que vaya a traer libertad, ¿verdad? No, no con la fuerza, porque ahí Dios le muestra a Gedeón que no es con fuerza, sino que con el Espíritu Santo. Pero una de las cosas que le dice el ángel cuando se le aparece, hombre forzado y valiente, ve con tu fuerza. Y le dice Gedeón, no, si yo soy el menor en mi tribu, somos los más pobres, somos estos. Yo aquí lo único que estoy haciendo es viendo a ver cómo me mantengo, escondiendo comidita para que comamos. Entonces, algo chistoso, sí, parece chistoso eso, pero él no se podía ni creer que le estaba diciendo Dios, esforzado y vale. Porque es que, como les digo, nosotros, nuestro mayor enemigo, creo yo, es nuestra propia humanidad. Porque nos hace creer, ese ego que tenemos, ¿verdad? Nos hace tener falsas expectativas y a veces, mire, opera con altivez y a veces nos lleva hasta lo que ya no sirve, ¿va? Y nos hace ver como que somos nada. Entonces, ni creernos hasta aquí es bueno. Pablo decía que hay que tener un equilibrio en saber quiénes somos, ¿verdad? Hay que tener un equilibrio en el saber quiénes realmente somos. O sea, usted no se puede creer más santo que nadie, ni señale a nadie por su pecado, porque no podemos, no podemos, no podemos, eso está escrito, no se puede. Entonces, Dios ve en nosotros cosas que usted a lo mejor o yo no lo puedo ver en usted, pero Dios lo ha visto y Dios te llama. Y tú puedes ponerle los 1000 pretextos. Lo hizo Moisés. Moisés le puso cuánto pretexto. Es que buscó hasta el más para decirle a Dios que no. Yo no puedo hablar. No, no, yo soy tartajo. Yo, no, no, no. ¿Quién puedo ser yo? No, no, no. O sea, no, dale de trabajo a otro que sea mejor. No, no se lo va a dar a otro, es a usted. Es que en usted él ve algo que usted mismo no puede. Usted mismo no está mirando. Por lo mismo, porque nosotros muchas veces nuestra propia humanidad nos hace pensar o no soy apto o soy demasiado. Entonces, tenemos que entender que Dios ve cosas que nosotros no vemos y que Dios quiere hacer cosas con usted a pesar de, a pesar de. O sea, Dios quiere usar nuestras vidas. Él quiere que nuestro potencial salga. Por eso muchas veces pasan situaciones en nosotros, porque nosotros no estamos permaneciendo en Dios. Estamos enfocados y agarrados de lo que podemos hacer humanamente y eso no es así. O sea, tenemos que entender que el Señor quiere que permanezcamos en Él. No es en tus fuerzas, no es con qué cuánto tú posees. No, no es con eso, es con el Espíritu Santo. Eso le dijo el Señor en Zacarías 4:6 a Zorobabel. Cuando Zorobabel pensaba, o sea, ¿cómo voy a construir el templo? ¿Cómo voy a reconstruir el templo si no hay platica? Y el Señor le dijo, no es con ejército ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu. Nosotros